Nuestra segunda historia es una que refleja lo que el temor a la insondable oscuridad puede hacer en un niño pequeño. ¿Cuántas veces no hemos minimizado aquel temor por la oscuridad? ¿Cuántas veces también hemos sentido que desde aquella sombra algo nos devuelve la mirada? Preguntas para reflexionar, mis queridos buscadores. Pero déjenme contarles una de tantas leyendas que acompañan aquellos temores. El guardián de las leyendas les presenta la leyenda de Nachito. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la República Mexicana, se encuentra el Panteón de Belén. Y así como en todos lados hay cementerios y existen también en ellos relatos de lo inexplicable, en este en particular se cuenta la historia de un niño que alguna vez respondió al nombre de Ignacio Torres Altamirano, pero que conocemos con cariño con el nombre de Nachito. Su tumba es una de las más visitadas, y es que, por decirlo de algún modo, su diseño es más bien singular, pues el lugar donde reposa el cuerpo de Nachito no se encuentra bajo tierra, sino en una tumba elevada. La razón de esta singular construcción te la cuento en este relato. Se dice que Nachito, desde su nacimiento, padecía una enfermedad por demás extraña, pues cada que el sol dejaba de alumbrar los cielos y la oscuridad lo cubría todo con su manto de la noche, el niño comenzaba a temblar y a llorar de manera desconsolada, como si algo lo inquietara hasta en lo profundo del alma. Así fue creciendo, pero aquellos temores por la oscuridad parecían solo acrecentarse más y más. Sus padres, preocupados, acudieron con los médicos de la época para conocer qué tipo de enfermedad podría estar aquejando a su niño. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los galenos, eran incapaces de encontrar una solución lógica o respuesta alguna al padecimiento de aquel niño. Y es que el miedo que tenía Nachito por la oscuridad era tan grande que las ventanas de la casa debían abrirse de par en par para que la luz del sol iluminase la casa y el cuarto de aquel pequeño, mientras que por la noche la oscuridad sería repelida con las luces de velas, veladoras y antorchas. Y así, y durante un tiempo, esto resultó, y el niño parecía vivir alejado de aquellas tinieblas que tanto le aterraban. Pero la fatalidad está a la vuelta de la esquina, mis queridos buscadores. Y en la noche de un 24 de mayo de 1882, una severa tormenta azotó la ciudad de Guadalajara. Fuertes vientos, una copiosa y ruidosa lluvia, así como ominosos truenos y fulminosos relámpagos se hicieron presentes. Se cuenta que una fuerte corriente de viento provocada por aquella tormenta abrió las ventanas de la habitación de Nachito con tal estrepitosa fuerza que inclusive las veladoras, las velas y las poderosas antorchas fueron apagadas, sumiendo la habitación del pequeño en la total oscuridad. Fue en este momento, y sorprendido por el ruido de aquella ventana al abrirse de golpe, que Nachito se vio sumido en la oscuridad. El terror comenzó a ser presa del niño, quien solo podía alejarla por unos breves instantes de segundos gracias a uno que otro relámpago que surcaba aquel firmamento tormentoso. Mas aquellos relámpagos, aquellos destellos, eran incapaces de alejar el miedo del corazón del niño. Y así, el pequeño Nachito comenzó a llorar y a pedir ayuda.
desesperando cada vez más y más con cada segundo sumida en aquella oscuridad. Y aunque gritó, y aunque lloró, y aunque pidió ayuda y pidió a su mamá y a su papá que vinieran, nadie escuchó su llamado y nadie respondió a sus llantos, pues la fuerte lluvia y el sonido de los ominosos truenos impidieron que alguien pudiera socorrerlo y dar consuelo en aquellos momentos en que más necesitaba a alguien a su lado. Así fue que cayó presa del terror a la oscuridad y su corazón no pudo resistir, muriendo de un infarto fulminante aquella tormentosa noche. Sus padres, apesadumbrados por la pérdida, decidieron sepultar a su hijo en el Panteón Belén. Y aquí acabaría la leyenda, pero aún hay más que contar, pues tras su muerte comenzaron a pasar cosas extrañas. Y no fuimos muy lejos, mis queridos buscadores, pues aquel mismo día de su sepultura se cuenta que el cuidador de aquel panteón comenzó a hacer su recorrido de rutina para asegurarse de que todo en el panteón estuviera en orden, para que no hubiera intrusos ni saqueadores. Y así comenzó a recorrer aquel silencioso lugar, cuando comenzó a escuchar a lo lejos como si la tierra se removiera, como si algo o alguien estuviera excavando. Así que, ni presto ni perezoso, decidió acudir a aquel lugar. Con linterna en mano se aproximaba metro a metro hasta que finalmente pudo identificar de dónde venía aquel sonido. Venía de aquella tumba, de aquel último inquilino que había llegado, de aquel niño que ese mismo día había sido depositado para su descanso final. Apresuró el paso y al llegar observó aquella fosa donde debería estar el ataúd enterrado, pero que estaba abierta. Se asomó, alumbró con su linterna y se dio cuenta que el ataúd no estaba. Sorprendido por tal situación, buscó rápidamente por los derredores de aquel lugar y finalmente pudo ver al pequeño ataúd encima de otra tumba. El cuidador pensó que se trataba de un saqueador de tumbas, que quizás ya era tarde y que el cuerpo del niño ya no estaría depositado en aquel ataúd, pero tenía que comprobarlo. Así fue que abrió aquel pequeño ataúd y, para su sorpresa, ahí estaba Nachito, vestido de impoluto color blanco, con sus manitas entrecruzadas y su rostro que reflejaba la paz de la eternidad. Así fue que el cuidador volvió a colocar aquel féretro dentro de la fosa y lo enterró nuevamente, esto para evitar que se le acusara a él de profanador de tumbas. Y aquí hubiera terminado todo, pero la noche siguiente el cuidador volvió a hacer su rondín como solía hacerlo, y para su horror y sorpresa se topó de nuevo con la misma escena: una fosa vacía y un pequeño ataúd que reposaba sobre una tumba cercana, por lo que procedió a depositarlo nuevamente y volver a sepultarlo. Y esta situación ocurrió durante 10 noches más. El cuidador, cansado y temeroso por este asunto, llamó a la policía y contó lo acontecido. Los oficiales, sorprendidos por el relato, decidieron llamar de inmediato a los padres de Nachito para que pudieran escuchar aquel relato que aquel cuidador les estaba dando. El cuidador narró a los padres lo que pasaba noche tras noche. Fue la madre de aquel niño que, al escuchar la historia y romper en llanto, contó a los policías sobre la nictofobia que Nachito había padecido en su vida. Un miedo que parecía haber trascendido la vida y llevado el niño incluso en la propia muerte. Fue entonces que sus padres decidieron hacer un pequeño cambio, un ajuste,
no podían evitar la pérdida del niño, pero al menos podrían darle un consuelo en la eternidad y alejar aquella terrible oscuridad de su sueño eterno. Así, mandaron que su tumba fuera sobre la tierra, algo inusual. Mandaron construir una tumba elevada, donde habría un sarcófago de piedra en el cual se depositaría el pequeño ataúd. Pero este sarcófago tendría algo por demás curioso, y es que le hicieron una hendidura para que los rayos del sol por la mañana y la luz de la luna por la noche alejaran la oscuridad, y que así, finalmente, Nachito pudiera descansar en paz de una vez por todas.